Antes de adentrarnos, mi querido Andrés Oppenheimer, en el tema del Papa Francisco en el viaje a Canadá, en las declaraciones sobre Cuba, sorprendente, ¿no?, que hayan dicho que murió Benedicto XVI sin confirmar verdaderamente la fuente, proveniente la información de una cuenta, pues de risa, ¿no?, de un periodista italiano, y que circuló por el mundo entero la supuesta muerte de Benedicto XVI. ¿Qué te pareció eso? Medios muy Bueno, serios tomando bueno, una cuenta parodia como ha información. pasado, ha pasado muchas veces, Fernanda. Sí, Hace pocos días me encontré, no es un papa ni mucho menos, pero le he pasado lo mismo varias veces. Hace pocos días me encontré con Don Francisco, el animador de televisión. sí, sí. Ha sido, o sea, en Estados Unidos, con la comunidad hispana, ha sido o sea, un ídolo como pocos durante décadas. Y a él lo mataron como 10 veces. O sea, Perdón y que me todos los ría. medios Qué grandes. Y, horror. y él me dice, lo malo es que cuando realmente muera nadie va a venir a mi velorio porque todos van a pensar que Que fue es broma. otro fake news, otra broma. Pero hay gente que obviamente no tiene nada mejor que hacer que inventar este tipo de cosas, Fernanda. Increíble, sin duda alguna. Bueno, vámonos al Papa Francisco. Este viaje a Canadá, ¿cuál es el propósito? Y bueno, en una entrevista con Univisión, pues le preguntaron que si tenía algún mensaje para el pueblo cubano, Bueno, y ahí viene la nota del día, ¿no? Bueno, Fernanda, el Papa, el Vaticano acaba de anunciar que el Papa va a ir a Canadá ahora el domingo, del 24 al 30 de julio, va a visitar 3 ciudades. Y cuando leí la noticia, Fernanda, mi primera pregunta fue, ¿cómo es eso? ¿Va a ir a Canadá y no va a ir a Ucrania, que le queda al lado, Exacto. que es la mayor crisis de la Segunda Guerra Mundial, que es la mayor invasión militar de un país a otro, para colmo, de un país no democrático a un país democrático, cuyo gobierno fue electo, cuyo presidente Zelensky fue electo con más del 70% del voto? Y cuando, fíjate, Fernanda, ahora no me acuerdo, un mes, 2 meses, escribí una columna en el Miami Herald diciendo, Papa Francisco, vaya a Ucrania. Ahí es donde necesitan su palabra de aliento, ahí es donde necesitan su presencia, Sí, no su en una solidaridad. peregrinación penitencial, ¿no? Y, Que de eso se trata. y, al- y algunos me criticaron en las redes diciendo, Andrés, ustedes está, es injusto en esa exigencia. El Papa tiene 85 años, tiene una rodilla que no le funciona bien, etcétera, etcétera. O sea, como que era una petición injusta la mía. Pero ahora me entero de que no solo que se va a Canadá, sino se va a 3 ciudades de Canadá. Entonces, o sea, no es que esté tan enfermo. Entonces, ¿cómo puede ser que no vaya a Ucrania, que le queda ahí al lado, aunque sea como una visita simbólica al punto más neurálgico del mundo que puede decidir el futuro económico y político del Claro. mundo? Y después, Fernanda, tú mencionabas las declaraciones del Papa en Cuba. Para mí fueron muy desafortunadas para un líder religioso mundial que tendría que preocuparse por los derechos humanos y ser solidarios con las víctimas de la represión. Porque en esta entrevista que le hizo la cadena Univisión, le preguntaron cuál era su mensaje, si tenía algún mensaje para el pueblo cubano con motivo del primer aniversario de las protestas callejeras del 11 de julio del año pasado. Y como tú recordarás, Fernanda, el año pasado, ese día, el 11 de julio, hubo protestas como nunca se habían visto Sí, terrible. en Cuba en muchas, pero muchas décadas, eh, en casi toda la isla. Hubo 1.400 manifestantes pacíficos arrestados por simplemente caminar por la calle exigiendo comida y libertad. Y hoy día, un año después, esto es un dato de Human Rights Watch, de la Organización de Derechos Humanos, un año después todavía hay 701 de esos manifestantes pacíficos detrás de rejas.
Y cuando al Papa le preguntan si tiene algún mensaje para el pueblo cubano, en lugar de mostrar empatía con los presos políticos, con la gente que no puede salir a protestar, su respuesta textual fue, abro comillas, tuve buenas relaciones humanas con la gente cubana y también lo confieso con Raúl Castro, tengo una relación humana, cierro comillas, y después agregó, Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande, cierro comillas. O sea, usó un término que es usado por la dictadura de Cuba para referirse a su supuesta condición de un país valiente luchando contra un imperio que lo quiere invadir. Y el Papa no dijo una sola palabra, Fernanda, sobre la brutal represión del régimen cubano a los manifestantes del 11 de julio, ni mucho menos al hecho de que Cuba no haya permitido una elección libre en más de 60 años, que no haya permitido un partido político independiente en más de 60 años, que no haya permitido libertad de prensa ni de expresión, etcétera, etcétera. O sea, no dijo absolutamente nada de eso. Entonces, Fernanda, no era de extrañar que al día siguiente todos los medios oficiales cubanos, porque hay otros, salieran a festejar las palabras del Papa y de hecho lo retrataron. Bueno, no, no es que lo retrataron, dijeron, yo cité en una columna que escribí la semana pasada, un texto de Granma, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, diciendo que el Papa había apoyado al gobierno de Cuba. Entonces, Fernanda, parecen dos cosas muy, pero muy cuestionables del Papa en esta última semana. Yo no sé qué pasa, Fíjate que pero es la misma pregunta que me hago, porque si alguien tiene de alguna manera declaraciones congruentes, sensibles, humanitarias, es el Papa Francisco. Ha roto con bueno, algunos estereotipos de la Iglesia Católica, o algunos sí, protocolos más bien, sí, ha pero, tenido, ha tenido buenas posturas le respecto. atinan las posturas y ha tenido unas muy congruentes, pero esta se Sí. desfasó. O sea, en materia política, Fernanda, yo creo que, mira, él, como tú sabes, era arzobispo de Buenos Aires antes de ser papa, Jorge Bergoglio, y en el año 1998 escribió un libro que muy pocos conocen sobre Cuba, lo tengo aquí conmigo, muy mal escrito, por cierto, Dale. pero en que tampoco hacía la menor referencia a la falta de libertades en Cuba. Y cuidado, yo no estoy criticando aquí el hecho que él critique el embargo de Estados Unidos. Tiene todo su derecho y quizás hasta razón. Pero una cosa es criticar el embargo de Estados Unidos, otra cosa es aceptar la excusa del régimen cubano, que eso es lo que es, del embargo de Estados Unidos, para justificar el no permitir una elección en más de 60 Democrática. años Exacto. y para apresar a gente por el derecho de manifestarse pacíficamente, como lo hacen todos los días en la Ciudad de México o en cualquier otro lado. Entonces, me parece que tiene una visión totalmente jurásica de lo que es el régimen cubano, una visión anclada en los años, en el romanticismo del año 60 o 70, y me parece que el Papa se quedó ahí, pero alguien en el Vaticano tendría que actualizarlo, decirle, oiga, hoy día esto no se vale, tú no puedes escudarte en un embargo que no es tal, Fernanda, porque yo he estado en Cuba, tú probablemente también, tú consigues lo que quieras, lo importan desde Panamá, o sea, eso de que la brutal agresión, eso es un cuento que ya no quede, o sea, nadie. El tema, o sea, o sea, no es creíble en el sentido en que lo pinta el gobierno cubano como la causa de todos los problemas de Cuba, ni mucho menos. Pero yo no sé qué le pasa. Y por cierto, el Papa no es el único que todavía se resiste a ver las cosas como son en Cuba. Otra gran figura internacional que podría hacer mucho más por Cuba es Michelle Bachelet, que bueno, ya se está yendo como alta comisionada de derechos humanos,
que ha sido muy valiente en sus investigaciones y denuncias sobre Venezuela, pero en el caso de Cuba tiene un silencio muy, pero muy, yo diría, asombroso. Me quedé pensando con Raúl Castro tengo una relación humana. Sí, eso, Nanita, o sea, Fernanda, es una... ¿Qué querrá decir? Con Raúl Castro tengo una relación humana, sí, Andrés. yo creo que tiene esa visión romántica, o sea, los familiares de las víctimas de los ejecutados en Cuba sin juicio previo, no creo que tengan esa visión de que sea tan humano Raúl No, bueno. Castro. Pero eso, o sea, como una figura religiosa, eh, ok, no sé si el Papa hubiera dicho lo mismo de Jorge Videla, el dictador argentino. Lo dudo mucho. Sí, ¿no? Pero bueno, uno podría decir que como líder religioso puede ser ecuménico y aceptar hablar con todos en pos del bien común. Lo que me parece más condenable, Fernanda, no es tanto lo que dijo, sino lo que no dijo. No, Y de y lo hecho, que no hizo también, porque también no ir a Ucrania es una forma de abrirle la puerta a Putin, ¿no? Lo que no hizo también deja mucho que desear, ¿no crees? sí, o sea, Ucrania le queda ahí al lado, ya no hay la excusa de la salud, de la rodilla, ya no hay, o sea, no hay excusa. Y uno no entiende, además, el Papa cuando habla de Ucrania reconoce que hubo una invasión, pero no nombra a Rusia. No habla, no menciona por su nombre al país ni a Vladimir Putin. O sea, me parece que lamentablemente esas buenas posturas que tú mencionabas, Fernanda, van a quedar diluidas en la historia y yo me temo que si no corrige estas posturas, va a pasar a la historia como un papa no tan reformista quizás como él quisiera pasar a la historia. @Oppenheimer A, te mando un abrazo. ¿A quién tienes en tu programa el domingo, Andrés? El próximo domingo vamos a hacer un programa de CNN sobre el telescopio James Webb. Yo me he ¿Mm? quedado, Fernanda, boquiabierto, no sé tú, ante estas imágenes del espacio. No, Y bueno, vamos a traer un astrónomo que participó bien. en el telescopio y nos va a contar qué es lo que estamos viendo. No, bueno, no me pierdo y creo que la gente que nos ve y nos escucha tampoco se lo va a perder. Fuerte abrazo, Andrés.